consideran son sus mejores aportes a la sociología. De ahí que por eso se llama análisis estructural funcional. Ahora, cuando nosotros en las unidades de atrás llevamos los enfoques antropológicos sociales, vimos ya la corriente primero del funcionalismo y después del estructuralismo. Entonces, vamos a mirar aquí que en la corriente estructuralista, ustedes se recuerdan, Lévi-Strauss, que es el mayor representante del estructuralismo, hace un aporte a la sociología, su aporte considerado el mejor, cuando él propone que la sociedad pueda ser estudiada desde los modelos. Él define los modelos como la representación mental que se construye el investigador de la realidad que estudia y cómo luego, a través de esta representación mental, él puede mostrar a los demás esa idea que él tiene en la mente, cómo puede hacer que sea visible o observable para los demás. Lévi-Strauss decía que el investigador, para cada vez que investigue, debía construir un modelo. No se pueden los modelos repetir, decía. Cada uno es elaborado a partir de qué es lo que el investigador va observando en la realidad y va a ir, dice, estableciendo cuáles son esas estructuras más visibles en la sociedad, aunque las estructuras no se ven, pero se pueden observar o sentir a través del comportamiento de las personas, de esos comportamientos que se repiten y se repiten, decía Lévi-Strauss, hasta que hacen una especie de huella por donde, que va marcando en la sociedad y que hace que cuando las personas estamos frente a una situación social cualquiera, sepamos cómo actuar o sepamos por lo menos qué es lo que los otros esperan de nosotros. Así es como se van formando las estructuras, decía Lévi-Strauss. Entonces, él decía, para poder ver esas estructuras, hay que construir modelos. Por eso es que cada modelo es único, en el sentido de que no se lo puede usar para otras realidades que no sea para la que se diseñó, porque en cada sociedad pueden haber diferentes estructuras dependiendo de la cultura de las personas. Es decir, la cultura dominante, que significa la manera de pensar, sentir, actuar de la mayoría. Entonces, Lévi-Strauss consideraba por eso que los modelos eran únicos y se elaboraban para cada realidad en estudio, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí es que aquí en esta unidad nosotros encontramos precisamente el concepto de modelo. El modelo, decía a su vez Lévi-Strauss, es como el elemento rector de la investigación, es el que guía la investigación, porque se van a ir anotando primero cuáles son esas estructuras, esos elementos que más se distinguen de la realidad en estudio, y a partir de ahí se van a ir, decía, esos elementos van a ir captándose, el investigador los va a distinguir y a partir de esos elementos, de esas estructuras, él luego va a poder explicar e interpretar el comportamiento de la mayoría de las personas en esa sociedad. Entonces, por eso es que es muy importante este tema del modelo. Ahora, lo que queda claro también, y justamente en la anterior clase, cuando nosotros hacíamos un repaso con ustedes, que hubo al final poca participación, pero hablábamos precisamente que un modelo, así como está definido, puede ser un modelo formal y lo definíamos como una construcción simbólica y lógica de un fenómeno fáctico, quiere decir de un hecho social concreto. Entonces, ese sería un modelo formal.
pero que es elaborado mentalmente, repito, por el que está haciendo el estudio, y dotado de las mismas proporciones, de las mismas propiedades que el fenómeno fáctico. Es decir, el investigador no va a inventarse, sino que él va a hablar de lo que ve y a partir de ahí es que él va a ir elaborando el modelo. Ahora, para el estructuralismo, y esto es muy importante entender, dentro de la realidad en estudio existen una serie de elementos que forman la realidad. El estructuralismo dice que nunca se podría aislar uno de esos elementos y tomarlo y estudiarlo por separado, porque para entender cómo funciona la sociedad hay que entender, decía el estructuralismo, que esos elementos son interdependientes. ¿Qué significa? Que el uno depende del otro, que cuando se mueve a uno se afecta a los demás, que no es posible entender la realidad si no se piensa en que cada uno de esos elementos que aparecen en ese fenómeno están interrelacionados, que el uno depende del otro, que el uno afecta al otro. Esa concepción así de los componentes interrelacionados es lo que ellos dicen, y en este caso Merton es el que va a trabajar esa idea primero, y luego Parsons, va conformándose lo que es un sistema. Es decir, un sistema que vendría a ser todos esos elementos que existen en la realidad en estudio, pero que están interconectados unos con otros. Y que, repito, si se aísla uno, se rompe el ciclo y se afecta a los demás. Ahora, ya lo dijimos, en este caso el modelo formal es una representación mental o una reconstrucción mental de la realidad con ayuda de diversos símbolos, ¿ya? Los conceptos de cultura, personalidad y comunidad ecológica, por ejemplo, que vimos en los anteriores temas, cuya reconstrucción mental hemos analizado en los capítulos anteriores, son distintos modelos formales o teorías construidas a partir del fenómeno de la interacción y que evidencian algunas de las propiedades de dicho fenómeno fáctico. El hecho de que, por ejemplo, en los modelos antropológicos sociales, la cultura es la propuesta para poder explicar, entender y explicar el comportamiento que se observa de la mayoría de las personas de una sociedad. En el modelo ecológico se utiliza el concepto de comunidad o ecosistema. Ahí también es una reconstrucción mental que hace el autor para tratar de mostrar cómo dentro de esa comunidad o ecosistema no es solamente el hombre el que la está formando, sino que el hombre convive con otras especies consideradas inferiores, pero que se apoyan, se complementan y que cada una muestra la utilidad que tiene para los demás. Ese también es un modelo formal de la realidad visto desde esa perspectiva. Cuando en los enfoques psicosociales nosotros hablamos de que la unidad para entender y explicar el comportamiento de los hombres en la sociedad es el individuo y su personalidad, ahí también estamos haciendo una representación mental de cómo la sociología con apoyo de la psicología pueden explicar el comportamiento del hombre en la sociedad y cómo esos comportamientos también van cambiando. Fíjense ahí, hay una fusión en este modelo entre lo psicológico, entre la mente del hombre y por otro lado entre lo biológico, ¿no? Ese conjunto de instintos que estarían formando la biología del hombre. Ahí también hay otro modelo que se nos está
mostrando. Ahora es evidente que en estos modelos, volvemos a repetir, no se puede aislar ninguno de los elementos y estudiarlos solito por separado, porque ahí sí que estaríamos afectando la visión, la lectura que podamos hacer de los demás. Entonces, es por eso que aquí en esta unidad de análisis estructural funcional se están recogiendo ese concepto de modelo y ese concepto de sistema. Hay que recordar también que Pareto, ustedes recuerdan a Pareto, lo hemos visto después de la teoría de la acción social de Max Weber. Pareto aporta a esa unidad diciendo que se pueden distinguir dos tipos de acciones, la acción lógica y la acción alógica. Aquí también se está recuperando eso, porque evidentemente Pareto decía que las acciones lógicas son las que están contenidas en la ciencia exacta o en las ciencias naturales, porque efectivamente ahí uno puede observar reacciones o respuestas concretas, que en cambio, decía él, la acción alógica, donde no hay una relación entre medios y fines, es propia de la economía y de las ciencias sociales, que ahí es donde uno debe mirar qué hay detrás de la simple apariencia de los hechos. Bien, al final de esto, nosotros podemos afirmar también que igual cuando se recupera el concepto de función, hay que recordar que función, igualmente lo hemos visto antes, primero con el positivismo de Augusto Comte, a inicios del siglo XIX, cuando los positivistas, asustados por cómo habían visto desarrollarse la Revolución Francesa, donde se quemó Francia, donde los hombres fueron muy violentos unos con otros, ellos consideraban que ese hecho les había permitido darse cuenta que el hombre nunca debía enfrentarse a ese tipo de conflicto, porque mucha violencia al final perjudica, porque ellos decían que era como retroceder en todo lo que el hombre ya había avanzado en cuanto a conocimiento y a experimento para poder entender y controlar el mundo que los rodea. Esa fue la idea del positivismo. Y ellos, a inicios del siglo XIX, todavía tenían muy latente en la mente de ellos el tema del pensamiento enciclopedista, que ya les decía, era la idea de imaginarse precisamente que los conocimientos tenían que ser registrados para que alguien que quiera estudiar algo no estudie lo que ya se estudió antes por otro, porque eso era como perder el tiempo. Los positivistas consideraban que bastaba con estudiar una cosa, describirla, explicarla, y que esa explicación era válida para todos los otros fenómenos sociales parecidos. Y que si alguno no encajaba en esa explicación, era porque era anómalo o tenía alguna deformidad, que eso no debía afectar la explicación o el conocimiento. Entonces, esa idea del enciclopedismo, de creer que el conocimiento se podía generalizar, Marx más adelante la va a negar, ¿verdad? Y Marx va a decir que no, que nunca jamás un hecho o un fenómeno social se puede repetir de la misma manera, que solamente se puede producir una vez cuando se cruza la variable tiempo con la variable espacio. Es decir, que va a depender de dónde y cuándo se produzca un hecho o fenómeno social para que tenga características únicas e irrepetibles. Y más bien Marx va a darnos la idea
de que nosotros debemos tomar en cuenta las particularidades de los fenómenos sociales, que no puede haber generalización del conocimiento, que esas particularidades nos van a permitir aproximarnos a probables resultados de situaciones parecidas, pero que hasta tanto no sucedan, no son científicas porque no están probadas, no están demostradas. Entonces, todas estas ideas, recuerdan ustedes que luego de que se consolida la sociedad industrial, Estados Unidos también, luego de la Segunda Guerra Mundial, va a intervenir en el conflicto, pero al final del conflicto de la Segunda Guerra, tratando de hacer un papel de mediador, porque no entra en ningún momento en el enfrentamiento bélico. Eso a Estados Unidos le significó una ganancia, el que muchos científicos europeos que se sentían perseguidos durante la Segunda Guerra Mundial huyan de Europa y busquen asilo o refugio en Estados Unidos, que Estados Unidos les va a abrir las puertas, se los va a dar, y con eso se va a trasladar muchísimo conocimiento que se había producido en Europa y que va a llegar ya de golpe y rápido a Estados Unidos para favorecerlo. Los norteamericanos van a apoyar y a seguir fomentando estas investigaciones científicas, pero ya buscando respuestas a sus problemas particulares ya de los norteamericanos. Eso explica por qué Estados Unidos va a lograr un desarrollo científico y tecnológico mucho más avanzado que el resto de América. Entonces, fíjense cómo estos hechos van a beneficiar, y Estados Unidos va a querer también desarrollar el modelo industrial. Y para ello, ¿qué hace? Toma el modelo positivista de Augusto Comte, de Saint-Simons, lo toma para aplicarlo a la necesidad que tenían ellos de desarrollar la sociedad industrial, pero en Norteamérica. Ya no le van a llamar positivismo, sino que le van a llamar funcionalismo. Y ellos también van a destacar el concepto de función. Ellos van a estar de acuerdo en que la sociedad industrial, para poder desarrollarse y avanzar, no debe tener conflicto. Debe ser una sociedad que se maneje bajo el concepto de orden. Y que para ello, están de acuerdo con el positivismo, se le debe asignar a cada individuo de la sociedad una función. Una función que el individuo sienta, se comprometa, sienta que la va a poder hacer bien y que desde ahí puede aportar a la producción de su sociedad y al avance hacia el progreso o el desarrollo, como ya se le va a llamar. Entonces, fíjense que la idea del positivismo es aplicada por esta corriente norteamericana que se va a llamar ya funcionalismo, ¿no? El funcionalismo viene a ser el positivismo europeo de un siglo anterior, pero que en Estados Unidos ya se lo va a conocer con el nombre de funcionalismo, y que es una corriente teórica, va a cobrar mucha fuerza desde el momento en que Estados Unidos la toma como referente de organización de su sociedad, porque ellos consideran que si la sociedad está ordenada y si cada individuo aporta desde la función que le toca desempeñar, si todos empujan hacia el mismo lado, el carro, la sociedad, va a poder avanzar, porque van a ser fuerza común en un mismo sentido. Por eso es que ellos consideran que el orden es muy importante. Entonces ellos dicen, está bien, la idea de asignarle a cada individuo una función es la mejor, pero función para los positivistas es el papel o el rol que cumple el individuo en la sociedad. Los funcionalistas van a decir, sí,
Función es el papel o rol que cumple el individuo en la sociedad, pero además nosotros le vamos a agregar, dicen ellos, un nuevo significado. Es decir, que función va a ser también beneficio o utilidad para el individuo que desempeña su función. Y que van a decir además, debe ser enseñado a través de la cultura. Debe ser enseñado como un contenido natural que el individuo lo debe aprender y asimilar sin tener vergüenza de esperar algo a cambio de lo que hace. Porque dicen los funcionalistas, de esa manera el individuo no solamente va a sentir el compromiso para con su sociedad, va a tratar de cumplir bien la función porque sabe que los demás lo observan para ver si él es alguien que aporta, que ayuda al progreso de la sociedad, sino que también decían, el hecho de saber que va a recibir un beneficio a cambio en una sociedad industrial donde todo lo que se produce es para vender, eso lo va a motivar y lo va a comprometer mucho más para que no falle en el cumplimiento de su función. Y si todos cumplen de la mejor manera, la sociedad va a poder producir, va a cumplir todas las tareas que demanda para producir, pero también va a poder desarrollar la sociedad. Si desarrolla, el beneficio va a ser para todos. Eso es lo que dicen los funcionalistas. Entonces ellos consideran que este modelo de sociedad donde cada individuo es educado, porque la clave del éxito es la educación. Ustedes recordarán que para los positivistas y para Emilio Durkheim en el siglo XX, la clave o la llave del éxito para que este modelo de sociedad industrial funcione es de que a cada individuo se lo eduque convenciéndolo de que es lo mejor que va a hacer y donde además el individuo va a sentir que él va a elegir la función a partir de sus habilidades o destrezas naturales. Él es el que va a definir qué cree que puede desarrollar mejor de todo eso que la sociedad demanda. Entonces, fíjense que son elementos muy importantes para que la sociedad, como si fuera una sumatoria de partes, elementos donde todos unidos avanzan o empujan el carro de la sociedad va a poder ir hacia adelante. Pero si hay alguno que no cumpliera su función, los funcionalistas decían, a ese hay que sacarlo como si se sacara una fruta podrida de una caja para que no contamine la otra fruta, y en este caso hay que sacarlo al individuo y volverlo a educar, que pase por todas las instituciones básicas que la sociedad ha definido para educar al individuo: la familia, la escuela, la iglesia y el Estado. Esas 4 instituciones básicas son las que deben garantizar la educación de ese individuo para que él se acomode al sistema, que él sienta que eso es lo mejor y que cuando alguno no responda, se lo vuelva a reeducar, sometiéndolo, por ejemplo, a diferentes terapias, hasta que entienda que el equivocado es él y no el sistema o la sociedad. Esa es la idea del funcionalismo. Entonces, es como, decíamos, como si la sociedad pudiera hacer una especie de cadena humana donde unos se unen a otros y todos van a ir formando una larga cadena, haciendo todos fuerza para el mismo lado.
Entonces, de esa manera, dice, la sociedad va a poder avanzar hacia el desarrollo y va a lograr que todos tengan un mayor bienestar. Fíjense que los norteamericanos, ellos son orgullosos, dicen, de que su población sea una de las poblaciones del mundo con mayor ingreso per cápita. ¿Qué significa per cápita? Las personas con mayor ingreso económico por persona, quiere decir. Es decir, que no solamente van a tener mayor posibilidad de empleo, porque es una sociedad donde se va a producir mucho, sino que también van a poder ganar más y van a poder gastar más en una sociedad donde el dinero se vuelve muy importante porque es lo que se necesita para satisfacer todas las necesidades. El hombre necesita dinero para comprar, ¿no es verdad? Todo lo que le haga falta. Entonces, ellos dicen por eso, este modelo así, asignándole ese significado de beneficio o utilidad al concepto de función, significa que el modelo no va a fallar, que va a funcionar. Y esa es la idea que ellos van a transmitir. Ahora, cuando nosotros hablamos ya dentro de lo que es función, ustedes recuerdan que el funcionalismo, los norteamericanos decían que función va vinculada siempre a necesidad. El otro día hemos hablado que en este nuevo enfoque hay una crítica a esa postura del funcionalismo. Merton, sobre todo, va a criticar porque él va a decir que no siempre la función responde a una necesidad, porque a veces esa necesidad desaparece y a veces lo que en una sociedad puede ser una respuesta a una necesidad, en otra no, y más bien va a originar un desequilibrio. Entonces, él decía que el funcionalismo había exagerado esa afirmación que hizo de que toda función es la respuesta a una necesidad. Ellos dicen, no siempre la función es la respuesta a una necesidad, porque, repito, a veces las necesidades van cambiando en función a la cultura dominante en una sociedad y en función también a la división social del trabajo. Ya lo hemos explicado varias veces, la división social del trabajo son las tareas que la sociedad organiza, se deben cumplir para producir, y va a depender de qué es lo que se produce en cada región o en cada sociedad para que también la división social del trabajo varíe. Fíjense cómo va cambiando. Yo les decía, en el caso de las universidades, y no solamente en Bolivia, en el mundo entero, se tomó la teoría del funcionalismo como la idea básica en la creación de las universidades, al dividirla por facultades y por carreras. Fíjense que las carreras de cada facultad tienen una relación, su objeto de estudio es complementario, son parecidos. En el caso de otras facultades, son totalmente diferentes. Entonces, ahí también ha imperado la idea de que las personas nacemos con aptitudes diferenciadas. Y obviamente está la idea de que si uno hace o trabaja en lo que le gusta, va a poder rendir más y va a trabajar con mayor gusto, sintiendo satisfacción. Por lo tanto, se supone que la sociedad gana en ese sentido y además el individuo se siente satisfecho con su vida. Entonces, esta idea no ha cambiado en el tema o en el campo del conocimiento, por ejemplo. Ahora, efectivamente,
Merton, ya como autor en el análisis estructural funcional, recupera la noción que nos había enseñado Pareto de lo que eran las funciones latentes, en este caso las acciones latentes y las funciones manifiestas, ¿no? Pretende analizar las pautas, precisamente para poder dirigir mejor la investigación, ¿no? Hacia campos fructíferos, donde se puedan encontrar resultados. Merton pretende incrementar el saber sociológico en la medida en que se descubren funciones y disfunciones latentes. Y por último, impedir la sustitución de juicios morales por el análisis sociológico, dado que las evaluaciones morales suelen basarse en consecuencias manifiestas. ¿Qué queremos decir aquí con esto? De que evidentemente hay acciones que nosotros mostramos donde se puede observar claramente la forma, los medios como nosotros cumplimos una función y la finalidad que buscamos con esa función. Y eso se puede observar de manera clara, exacta. Por eso es que yo les decía, antes Pareto había dicho que cuando los resultados son visibles, observables de manera directa, estamos hablando de fenómenos propios de las ciencias exactas y de las ciencias naturales. En cambio, él decía, la economía, la sociología, que son ciencias sociales, no pueden afirmar que lo que ven ahí al frente a simple vista sea verdad. Siempre dice el comportamiento de las personas, porque nosotros trabajamos en las ciencias sociales con personas que se interrelacionan unas con otras. Y por eso decía él, el comportamiento de las personas muchas veces varía entre lo que debe hacerse y lo que el individuo a veces termina haciendo simplemente por satisfacer lo que él cree los otros esperan de él. Entonces, en las ciencias sociales decía, no hay cómo hacer una lectura a simple vista, de forma directa. Hay que tratar de encontrar siempre las causas o los motivos que están provocando esa acción o esa función. Entonces, estos son elementos muy importantes para poder entender esta postura. Seiko, parece que has tenido problema toda la clase, has estado ingresando, saliendo, ¿estás con problema de tu internet? Seiko. Seiko, parece que has tenido problema, ¿verdad? O no me estás escuchando, creo. Bueno, entonces nos vamos a quedar aquí en Merton para que ustedes, por favor, vuelvan a leer a Merton, ¿ya? Porque me interesa mucho y recién después ya vamos a entrar a lo que es el planteamiento de Talcott Parsons. Ahora me quedo todavía en Merton para que ya podamos completar estos dos autores. ¿De acuerdo? Quiero marcar con ustedes la fecha para el segundo parcial. Ustedes recordarán que cuando empezamos las clases, yo le dije que íbamos a ir avanzando hasta que nos dieran autorización de ver cómo hacíamos las evaluaciones. Entonces, como eso ya está definido, y nosotros hemos avanzado ya el contenido para el segundo parcial, quiero marcarlo. Para el segundo parcial
estarían tres temas. Está el tema del hecho social de Milburgen, acción social de Weber. Se recuerdan, ¿no? Hecho social, acción social de Durkheim y Weber. Luego, enfoques antropológicos, los enfoques antropológicos y luego los enfoques ecológico-humanos. Esos son los tres temas del segundo parcial. Ustedes me dirán si es posible tomarlo el segundo parcial el siguiente viernes. Ustedes me dirán si puede ser el siguiente viernes. Yo creo que está bien, Lisen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Licen. Yo también creo que está bien para terminar de una vez la materia. Ya, perfecto. Sí, estaría bien para no estar Ya, atrasándonos mucho. entonces el viernes creo que es 30 o 31, no sé. 28. 28, Listen. ya, viernes 28. Lo daríamos para las 7 de la noche, ¿les parece? Sí, Lisa, está bien. Sí, Ya, está bien. Sí, Lisa, está bien. ya. Entonces, y ahí ya les voy a entregar, no, en realidad el jueves les voy a entregar sus notas del primero. Pero para el segundo, por favor, eso porque ya los tenemos avanzados los temas y el tema que estamos trabajando ahora es en realidad el tema ya del examen final, es nuestro último tema. Así que lo marcamos viernes 28 de agosto a las 19 horas, tres temas. Hecho social de Durkheim y acción social de Weber, los enfoques antropológicos sociales y los enfoques ecológico-humanos. Esos son los tres temas, ¿de acuerdo? Está bien, Lisen. Preparamos también megas para ese día, para tener la cámara activada. Sí, sí, igual como hicimos para el primer parcial, por favor. Tienen que prepararse con megas y ser puntuales, porque ustedes saben que después de 10 minutos yo cierro ya la sala y ya no les voy a permitir ingresar. ¿De acuerdo? Ya está bien, Lisen. Muy bien. Lisa, ¿será grupal de nuevo o va a ser personal? Todavía no lo he definido, niña. Recién lo voy a trabajar, ¿ya? Bueno, ha sido un gusto. Cuiden su salud. Lisen. Buenas noches. Ya, Lisa. Buenas noches. Buenas noches, Lisen. Buenas noches, Lisa. Buenas noches, Lisa. Buenas noches. Buenas noches.
acabó.